La Policía Nacional logró truncar un intento de asalto a una playa de vehículos en Asunción, en las inmediaciones del Hospital Central del IPS. 4 personas fueron detenidas, entre ellos un ex policía que precisamente había sido dado de baja por un caso de robo agravado. Laura Penayo tiene más detalles de este caso. Adelante, Laura. Así es, compañeros, y el hecho ocurrió en la playa de autos Unión Car, perteneciente a Ramón Morales. Ocurrió aproximadamente a las 9:30 cuando 4 delincuentes ingresaron hasta este local y tomaron de rehenes a los personales de este lugar. Los delincuentes fueron identificados como Oscar Daniel Duarte, Elvio Pablo Segovia, Oliver David y el cuarto que estaba afuera esperando a que estos completen el golpe se llama Diego Orlando Mendoza. Nosotros hablamos con uno de los funcionarios que fue tomado de rehén y nos contaba cómo fue que hicieron estos delincuentes para tomarlos. Escuchamos lo que dice. Y en realidad fue todo repentino. Nosotros estuvimos sentados ahí con mi primo tomando tereré, ¿verdad? Y de Sacramento entraron 2 personas, ¿verdad? Una vestimenta así muy raro, ¿verdad? Nosotros pensamos que era cliente, ¿verdad? Y de estos lados, de Citapúa, entró el señor este de remera rojo, directo a la oficina, ya manipulando la puerta con fuerza, ¿verdad? Y como esa puerta tiene un poquito de traba, entonces no pudo abrir y le dio un poquito con el pie empujó y abrió, ¿verdad? Y las 2 personas que entraron de estos lados de Sacramento, estábamos ahí sentados nosotros, mi primo y yo, y nos alzó con un poco de violencia, ¿verdad? Nos empujó, ¿verdad? Ya nos pateó, nos metió en la oficina y nos tiró ahí al suelo, ¿verdad? Y cuando nosotros entramos, el señor este de remera rojo, el más alto, ya estaba desarmando todo lo que era la oficina, ¿verdad? Y el señor Julián ya le tiró al piso. Y fue así todo muy rápido, ¿verdad? Muy violento, así. También hablamos con los detenidos, uno de ellos es Oscar Daniel Duarte, él es un ex policía que fue dado de baja por frondosos antecedentes por robo justamente. Sin embargo, él manifestaba que él no le conocía a los demás delincuentes y que él solamente venía hasta aquí para comprar un vehículo. Por otra parte, hablamos con Elvio Pablo Segovia, él sí afirmaba que los 3 fueron convocados por una misma persona porque tenían información de que había 200 millones de guaraníes y que ese era el motín que querían llevarse. Escuchamos lo que dice. Yo estaba viniendo para ver vehículos. Pero, ¿en qué vehículo estabas interesado? Pues había una persona que te esperaba afuera, ¿no? No, yo vine solo nomás. ¿Vos le conocés a las 2 personas que estaban contigo? No. Yo vine, quería comprar un vehículo chico que está buscando precio. ¿No le conocés a ellos? No. O sea que el que nos invitó era con el objetivo en estas playas nomás locos juntaron para su gente. ¿Y los 3 fueron entonces invitados por la misma persona? Sí. Así es. ¿Manejaban algún monto de dinero? Y según 200 y algo. 200 millones. Supuestamente era algo tipo. También hablamos con el comisario Rubén Paredes, él nos comentaba que ya tenían conocimiento de que este lugar iba a ser asaltado, es por eso que ellos ya tenían rodeada la zona con varios agentes. Escuchemos lo que nos comenta acerca de este operativo que realizaron para poder frustrar este asalto. Manejamos de que en estos lugares iba a haber un asalto a mano armada. También coordinamos con otras unidades para tratar de que justamente eso, que no haya herido, que no pase esto a más de que otra persona sea herida, ¿verdad? Y detenerle con las evidencias. ¿Había personal en el cuadrante? Sí, yo utilicé casi 20 personal para este operativo. Finalmente, ¿pudo ubicarse rápidamente que este era el local en donde se iba a ingresar? Sí, ubicamos porque vigilamos toda la zona y vimos y nos comunicamos por radio y desciframos de que ellos iban a asaltar. ¿Por qué? Porque entraron a pie con kepis, la camisa hacia afuera, que nos llamó la atención, y la misma cosa hacia atrás, la misma cosa. Entonces calculamos de que ellos eran los que iban a asaltar este lugar. De esta manera, el asalto fue frustrado gracias a la rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional. Ahora estos 4 detenidos pasarán a investigación de delitos. Esto es todo lo que tenemos para informar desde aquí, compañeros. Volvemos a estudios.
Muchísimas gracias, Laura Penaya, por esta información. En este caso sí hay que destacar el accionar de la Policía Nacional y también hablando sobre este policía detenido, ex policía. Él había sido dado de baja en el 2007 porque había participado en un asalto a una gasolinera en la ciudad de Lambaré el mismo año.